Durante 47 años, cada 23 de noviembre, Flor Silvestre se encerró sola en una habitación de su rancho, El Soyate, en Villanueva, Zacatecas. Ponía un disco de José Alfredo Jiménez y lloraba en silencio. Según la historia que rodea aquellos años, no lloraba solamente por la muerte de un compositor. Lloraba por un amor que había comenzado en abril de 1953 y que nunca pudo vivir abiertamente. Antonio Aguilar lo notó en 1978. A las 9:47 de la noche, la encontró frente a la ventana escuchando a José Alfredo. Flor dijo que todavía le dolía la muerte de un compositor tan grande. Antonio creyó aquella explicación, pero todo había empezado mucho antes. El martes 14 de abril de 1953. Flor llegó al Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco. Tenía 23 años. José Alfredo Jiménez tenía 27. Antonio Aguilar estaba de gira en Estados Unidos, y aún faltaban más de 3 meses para que regresara. A las 3:47 de la tarde, Flor entró por la puerta lateral del teatro y caminó hasta el camerino número 7. Allí estaba José Alfredo sentado con una guitarra sobre las piernas y una botella de tequila en una mesa. Flor pensó que se había equivocado de camerino. José Alfredo le explicó que ambos compartirían el espacio porque participaban en el mismo espectáculo. Tocaba una melodía triste que todavía no tenía nombre. Después preguntó por Antonio. Flor explicó que estaba en Estados Unidos. Él respondió que dejar sola durante 3 meses a una mujer como ella era una locura. Esa noche Flor cantó en el teatro. Después salió José Alfredo. El relato vincula con aquellos días 4 caminos. El espectáculo terminó a las 11:52. Flor regresó al Hotel Francia y permaneció despierta hasta las 4:30 de la madrugada pensando en él. El miércoles 15 de abril, volvió al teatro a las 2:54 de la tarde. José Alfredo ya estaba allí. Entonces hizo una pregunta directa. Quería saber si Flor era realmente feliz con Antonio. Ella respondió que Antonio era un buen hombre. José Alfredo insistió. No te pregunté si es un buen hombre. Te pregunté si tú eres feliz. Flor salió del camerino. Cuando regresó, admitió algo que nunca había dicho. No lo sé. Después del espectáculo, José Alfredo la invitó a la maestranza. Allí confesó que llevaba 2 días pensando en ella. Flor le recordó que estaba casada. José Alfredo pidió 7 días para demostrar que aquello no era un capricho. Si al final Flor no sentía nada, el jueves 16 de abril a las 8 de la mañana, José Alfredo esperaba frente al Hotel Francia con 24 rosas rojas compradas por 18 pesos con 50 centavos. Flor bajó a las 8:14 y tomaron un autobús rumbo a Tlaquepaque. Durante los 40 minutos del viaje, José Alfredo habló de su infancia, de la pobreza de las cantinas y de su sueño de convertirse en un gran compositor. Llegaron a las 9:47 de la mañana. Desayunaron chilaquiles y café de olla. Después José Alfredo compró para Flor un rebozo azul por 5 pesos. A las 3 de la tarde se sentaron en una banca del Jardín Hidalgo. José Alfredo habló sin rodeos. Dijo que estaba enamorado de ella desde que la había visto en aquel camerino. Habían pasado apenas 2 días. Flor sintió que todo era absurdo, pero también respondió con sinceridad. Yo también lo siento. El viernes 17 de abril, José Alfredo estaba en el camerino número 7 con una canción nueva. Le dijo que la había escrito en 1 hora y 14 minutos. Era ella. La cantó frente a Flor. Cuando terminó, le dijo que estaba inspirada en ella y que escribiría muchas más. Esa noche regresaron a la maestranza. Flor confesó que quería y respetaba a Antonio, pero no pudo decir que lo amaba de la misma forma. El sábado 18 de abril,
Amaneció con una lluvia intensa en Guadalajara. A las 8:30 de la mañana, Alfredo apareció empapado frente a la habitación 212. Flor lo hizo pasar y le dio una toalla. Vio una cicatriz bajo su costilla izquierda. José Alfredo dijo que provenía de una pelea en una cantina 2 años antes. 11 puntos y 3 semanas sin cantar. La lluvia impidió el viaje al lago de Chapala. Se quedaron en la habitación y, según el relato, allí ocurrió el momento que cambió todo. Flor y José Alfredo se besaron y dejaron de luchar contra lo que sentían. A las 7:34 de la tarde José Alfredo salió de la habitación. El domingo 19 de abril regresó a las 7 de la mañana en un Chevrolet de 1948 prestado por un amigo. Condujeron durante 1 hora y media hasta el lago de Chapala. Llegaron a las 8:47. Caminaron por el malecón y se sentaron frente al agua. José Alfredo sacó su cuaderno de pasta negra y escribió durante unos 20 minutos. Cuando terminó, dijo que acababa de crear El Jinete. La cantó mirando el lago. La letra hablaba de un hombre solo, herido y deseando reunirse con la mujer que amaba. Flor lloró. José Alfredo le dijo que si la perdía, terminaría sintiéndose como aquel jinete. Pasaron el día en Chapala. Comieron pescado frito en El Manglar y encendieron 2 veladoras en una pequeña iglesia. Regresaron a Guadalajara alrededor de las 6 de la tarde. Flor confesó que quería escapar con José Alfredo, pero temía perder su familia, su carrera y su seguridad. Él propuso irse a Estados Unidos. Flor respondió que no tenían dinero, casa ni estabilidad. Pidió tiempo. El lunes 20 de abril llegó al teatro después de haber vomitado por la mañana. Pensó que era consecuencia de la ansiedad. En el camerino encontró a José Alfredo acompañado por Paloma Gálvez. La forma en que Paloma lo trataba provocó inmediatamente los celos de Flor. Después de que ella salió, Flor exigió una explicación. José Alfredo aseguró que aquella relación había terminado 4 meses antes, pero admitió que Paloma seguía buscándolo. Prometió hablar con ella esa misma noche y terminar definitivamente. Más tarde discutieron bajo una lluvia ligera. José Alfredo pidió saber si Flor estaba dispuesta a dejar a Antonio. Flor respondió que estaba casada ante Dios y ante la ley, que Antonio confiaba en ella y le había dado estabilidad. José Alfredo preguntó si podía pasar el resto de su vida junto a un hombre mientras pensaba en otro. Prometió decidir al día siguiente. Esa noche escribió 3 cartas para Antonio. En la primera intentó contarle que había conocido a otra persona. La rompió. En la segunda dijo que necesitaba tiempo. También la rompió. En la tercera escribió el nombre de José Alfredo Jiménez y confesó que se había enamorado de él. Dobló la carta y escribió la dirección del Hotel Alexandria, habitación 504 en Los Ángeles. Pero nunca la envió. Se acostó cerca de las 5 de la mañana y durmió apenas 1 hora y 14 minutos. A las 6:14 volvió a despertar con náuseas. El martes 21 de abril a las 7:30 de la mañana, José Alfredo llegó con los ojos hinchados y olor a tequila. Había terminado con Paloma. Según contó ella, lloró, gritó y lo abofeteó 3 veces. Entonces Flor le dio una noticia que cambió todo. Estoy embarazada. José Alfredo guardó silencio. Flor explicó que su periodo llevaba 5 días de retraso y que sentía su cuerpo diferente. José Alfredo respondió inmediatamente: «Cásate conmigo». Le pidió que se divorciara de Antonio y formara una familia con él. Prometió trabajar el doble y vivir de sus canciones. Flor tenía 23 años, José Alfredo 27. No tenían casa propia ni estabilidad. Flor pidió unas horas para pensar. A las 11 de la mañana,
recibió una llamada desde Los Ángeles. Era Antonio. Había firmado un contrato importante con Columbia Records. El relato menciona un anticipo de $20,000. Antonio hablaba de una casa, de un automóvil y de una vida mejor. Después dijo algo todavía más difícil para Flor. Cuando vuelva, quiero que tengamos un hijo. Flor quedó atrapada entre el amor que le ofrecía José Alfredo, la seguridad que representaba Antonio. Esa tarde volvió al teatro. José Alfredo esperaba su respuesta. Flor entró al camerino y dijo en voz baja que no podía dejar a Antonio. José Alfredo dejó caer la guitarra. Flor explicó que Antonio acababa de conseguir el contrato más importante de su vida, que confiaba en ella, y que no podía destruirlo. José Alfredo preguntó por el bebé. Flor dijo que crecería con Antonio como padre. Él respondió que eso significaba construir una familia sobre una mentira. Flor contestó que quería darle al niño una vida estable. José Alfredo dijo que si realmente lo amaba, elegiría estar con él, aunque no tuvieran nada. Flor respondió que el amor no pagaba las cuentas, no daba un techo y no garantizaba seguridad. Aquella frase terminó de romperlo. José Alfredo le pidió que se marchara y dijo que escribiría sobre ella durante el resto de su vida. Esa misma noche, Flor regresó a la maestranza para verlo una última vez. José Alfredo estaba solo frente a una botella de tequila. Flor dejó sobre la mesa un pañuelo blanco y le dijo que amaría al bebé. También dijo que quizá algún día le contaría quién había sido su verdadero padre. Después besó a José Alfredo en la frente. Adiós, José Alfredo. Adiós, Flor. El 23 de abril de 1953, Flor abandonó Guadalajara en un tren nocturno que salió a las 8:47. 12 horas después, el 24 de abril, llegó a la estación Buenavista de Ciudad de México a las 8:17 de la mañana. Regresó al departamento de la colonia Roma que compartía con Antonio. Desde ese momento comenzó la vida del secreto. El 14 de mayo, una vecina llamada Doña Remedios descubrió que Flor estaba embarazada. Flor dijo que el bebé era de Antonio. El 3 de junio, a las 11:22 de la noche, Antonio llamó para avisar que regresaría el 18 de junio. El 10 de junio, Flor acudió al doctor Ramiro Sánchez Ortega en la colonia Condesa. El médico calculó aproximadamente 8 semanas de embarazo. Poco después, Flor entró en una cantina. Escuchó ella y lloró. Más tarde sonó el teléfono. Era José Alfredo. Le dijo que habían pasado 49 días desde la última vez que la había visto, 1176 horas, y que en ese tiempo había escrito 17 canciones pensando en ella. Flor le pidió que no volviera a llamar. El 18 de junio de 1953, Antonio Aguilar llegó al aeropuerto de Ciudad de México a las 4:07 de la tarde. Flor lo esperaba. Antonio habló del contrato del futuro y de la Al llegar al departamento, Flor le dijo que estaba embarazada. Antonio hizo cuentas. Había estado fuera más de 3 meses. Flor explicó que el embarazo había comenzado antes de su viaje, durante la noche del 14 de enero. Antonio le creyó y celebró. El 15 de febrero de 1954, a las 3:42 de la madrugada, Flor rompió fuente. Fue llevada al Hospital Español. Después de 9 horas de trabajo de parto, a las 12:22 del mediodía, nació un niño de 52 centímetros. Fue llamado Antonio Aguilar Barraza Jr. El relato sostiene que José Alfredo era su verdadero padre biológico. Antonio, sin conocer aquella historia, lo recibió como su hijo. En 1958 nació Pepe Aguilar. Mientras tanto, José Alfredo continuó escribiendo.
La historia atribuye 89 canciones compuestas entre 1953 y 1973 al recuerdo de Flor Silvestre. Entre ellas aparecen Ella, El Jinete, El Rey, Que te vaya bonito, Tu recuerdo y yo, Paloma querida. La media vuelta. Cuatro caminos. Si nos dejan y la que se fue. En 1966, José Alfredo se casó con Paloma Gálvez. Pero el relato afirma que guardaba bajo llave una caja de madera con 83 discos de Flor Silvestre, el 23 de noviembre de 1972. Flor y José Alfredo volvieron a quedar solos durante 8 minutos en el camerino número 7 del Auditorio Nacional. Habían pasado 19 años. José Alfredo le dijo que había escrito 89 canciones. Flor respondió que también lo había amado y que había vivido con el peso de aquella decisión durante casi 2 décadas. Entonces José Alfredo le confesó que estaba gravemente enfermo. Según el relato, el médico le había dado entre 6 meses y 1 año. Un año después, el 23 de noviembre de 1973, José Alfredo Jiménez murió. Tenía 47 años. Flor asistió al funeral vestida de negro y lloró de una manera que sorprendió incluso a Antonio. Ella respondió que México acababa de perder al mejor compositor de su historia. Después del funeral, Paloma habría abierto finalmente la caja de madera. Dentro encontró 83 discos de Flor y una carta fechada el 22 de noviembre de 1973. En ella, José Alfredo habría confesado que nunca dejó de amar a Flor. Desde abril de 1953 hasta noviembre de 1973. 20 años, 7 meses y 8 días. También habría relacionado con ella las 89 canciones y mencionado de forma especial Ella, El Jinete, Que te vaya bonito y El Rey. Paloma guardó aquella carta y murió en 1999. Flor siguió adelante. Antonio Aguilar murió en 2007. Según esta historia, nunca conoció el secreto. En 2010, un pianista identificado como Chucho Navarro habría contado en una cantina de Garibaldi parte de lo que escuchó durante el encuentro de 1972. Pocos le creyeron. Flor continuó con su ritual. Cada 23 de noviembre entraba sola en una habitación de El Soyate. Ponía las canciones de José Alfredo y lloraba. Lo hizo durante 47 años hasta 2020. Flor Silvestre murió el 25 de noviembre de 2020 a los 90 años. 3 días después, su familia encontró un joyero de plata con una servilleta amarillenta que contenía parte de El Rey y una dedicatoria. Para Flor, mi reina eterna. La familia guardó aquella servilleta como una reliquia. Así terminó una historia que, según este relato, había comenzado 67 años antes en un camerino de Guadalajara. 5 días capaces de cambiar 2 vidas. Un hijo rodeado por un secreto y 89 canciones que México cantó durante generaciones. José Alfredo murió con 47 años. Flor vivió hasta los 90. Él dejó canciones. Ella guardó silencio. Y cada 23 de noviembre, mientras sonaban aquellas melodías, Flor volvía una y otra vez a abril de 1953. Al camerino número 7, a la lluvia sobre el Hotel Francia, al lago de Chapala y al hombre que, de acuerdo con esta historia, convirtió el amor que no pudo vivir en 89 canciones que terminaron perteneciendo a todo México.